Alumnos, vamos a tener hoy día la clase sobre zapatas combinadas. Fíjense ustedes en la imagen, pueden darse cuenta que la zapata combinada se llama así porque combina la cimentación de por lo menos 2 columnas. Obviamente podrían ser hasta 3. Estas zapatas pueden ser rectangulares o también pueden ser trapezoidales. Y como les dije, también podría tratarse de la cimentación de 3 columnas. Ahí tienen una fotografía donde pueden ver la habilitación del acero para una zapata combinada de 2 columnas. Estas zapatas combinadas son convenientes para columnas muy cercanas entre sí, cuando las zapatas aisladas podrían traslaparse y cuando la columna exterior está muy cerca del límite de propiedad. Fíjense ustedes, tenemos 2 columnas y las zapatas pues están muy cercanas o también podrían traslaparse, entonces es preferible usar una zapata combinada. Y en algunos casos, cuando el límite de propiedad pues coincide con uno de los límites de la columna, pues en esos casos también es muchísimo más adecuado usar una zapata combinada. Una recomendación importante es que el punto de aplicación de la resultante coincida con el centro de gravedad de la zapata. De esta manera se logra una reacción uniforme sobre la zapata y los cálculos se facilitan. Pero si no podemos lograrlo, no importa, en el sentido de que trabajaremos con una zapata con reacción trapezoidal y el cálculo será un poco más complicado, pero igual se puede diseñar. ¿Cómo hago para que coincida el centro de gravedad? Pues en primer lugar yo tengo que saber cuál es la resultante y tengo que ubicar a la resultante. ¿Cómo? Haciendo sumatoria de momentos respecto a uno de los ejes de carga axial de una de las columnas. Entonces ubico esta distancia. Yo tengo la otra mitad de la columna, puedo asignar un determinado volado o no, o puede esto estar al ras. La cuestión es que este L medios puede ser conocido y tengo que multiplicarlo por 2. En esos casos, la resultante queda en el centro. A veces no se puede. ¿Por qué? Porque yo multiplico por 2 y resulta que aquí hay otro límite de propiedad, por ejemplo. Entonces no se va a poder lograr. Cuando no se puede lograr, pues quedará alguna excentricidad. Ojo que cuando las cargas no estén solas, sino que tengan un momento, pues hay que contemplar la influencia del momento. De dos formas, o ubico la carga en la excentricidad, o simplemente a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas y aplicar equilibrio, pues considero al momento donde corresponda. Estas son 3 posibilidades de distribución de refuerzo longitudinal en zapatas combinadas. Cuando las zapatas están bastante separadas, como en este tercer caso, pues el acero va a estar arriba y la deflexión va a ir hacia arriba, el momento flector va a estar hacia arriba. Si las zapatas están muy juntas, pues cuanto más juntas estén, el momento no se irá hacia arriba y no se requerirá hacer acero arriba, solo abajo. Y a una distancia intermedia, pues habrá momentos tanto negativos como positivos y tendremos que tener fierro arriba y fierro abajo. Método rígido. El análisis de zapatas combinadas se usará el método convencional de acuerdo a las siguientes hipótesis. 1. La cimentación es infinitamente rígida, por lo tanto la deflexión no influye en la distribución de las presiones. 2. La presión del terreno está distribuida en una línea recta o en una superficie plana. ¿Cuál es el procedimiento para poder diseñar las zapatas combinadas? Determino la ubicación de la resultante, hay que tener en cuenta el efecto de los momentos, determino la distribución de presiones, hallo el ancho de la cimentación, porque con esta ubicación de R y como ya tenemos
la distancia de eje a eje, yo le puedo asignar los lados que crea conveniente, ya tengo toda una dimensión de la zapata combinada. Por lo tanto, tengo que hallar el ancho y ya sabemos que si tengo la resultante, pues el área va a ser igual a P sobre la capacidad. Teniendo el área y teniendo la longitud de la zapata combinada, hallo el ancho. Determino el diagrama de fuerza cortante, el diagrama de momento flector, porque si nosotros ya tenemos el área, pues tenemos la resultante y vamos a tener la reacción del suelo. Si tenemos la reacción del suelo, vamos a poder tener los diagramas. Diseñamos la cimentación como una viga continua y diseñamos la cimentación en dirección transversal en forma equivalente al de zapatas aisladas. Fíjense ustedes aquí, tenemos en este caso que la resultante coincide con el centroide de la zapata, la presión del suelo será uniforme y será rectangular. Y si no coincide, si la resultante, tiene una excentricidad, pues tendremos una reacción trapezoidal. La idealización es esta, donde están las columnas, están las articulaciones, la zapata se idealiza como una línea y aquí tenemos la idealización en este caso de la reacción uniforme. Si fuera trapezoidal, bueno, trapezoidal. Bueno, y además hay que tener en cuenta que para verificar punzonamiento, pues el plano de falla también estará a de medios. ¿Cuándo hará falta el diseño de una zapata trapezoidal? Cuando una de las columnas tenga una carga bastante elevada y la otra una carga menor. En esos casos, en esta zona, el Q2 es mucho menor que Q1, pues se requerirá menor dimensión y en esta zona mayor dimensión. Por lo tanto, una zapata trapezoidal es lo más adecuado. Cuando la columna exterior tiene una carga mayor que la interior adyacente y queremos una distribución uniforme del terreno, podemos pensar en una zapata combinada trapezoidal, de ancho B1, B2 y longitud L. En esos casos, recuerden que la presión es en el área, pero nosotros la idealizamos en un solo plano, longitudinalmente. Entonces, en este caso, pues será la presión por B2, la presión por B1. Aquí está la resultante, la ubicación de la resultante es a una distancia X de P1, L1, L2, L3. ¿Cómo definimos el área de la zapata? El área de la zapata la definimos como P1 más P2 más un porcentaje de P, que normalmente es el 5%, sobre el sigma total, o lo que nosotros siempre vamos a usar, P1 más P2 sobre el sigma neto. Luego determinamos la ubicación de la resultante de las cargas. Esto es simplemente aplicar momentos en P1 y tenemos que la resultante por X es igual a P2 por L3, X es igual a P2 por L3 sobre paréntesis P1 más P2. Por la geometría del trapecio, X más L1 es igual a B1 más 2B2 entre paréntesis por L sobre B1 más B2 entre paréntesis por 3. Se establece L1, se conoce el área de la zapata, L y X, y lo que hallamos es B1 y B2. Finalmente, convertimos todas las cargas de servicio a cargas últimas, se halla la reacción del terreno y se diseña la zapata. ¿Cómo la vamos a diseñar? También la vamos a diseñar simplificándola en el plano como una viga. El problema va a ser que va a tener el ancho variable. Entonces se va haciendo, digamos, por partes, siempre tomando el mayor momento y el menor ancho, pero hay que discretizarlo. En los exámenes solamente les voy a tomar zapatas rectangulares, pero podría venir un dimensionamiento de zapata trapezoidal.
Estas ecuaciones se cumplen si x más L1 está entre L tercios y L medios. Si x más L1 es menor que L tercios, se trata de una zapata triangular. Parte de la columna interior estará en el aire. Y si x más L1 es mayor a L medios, es una zapata rectangular. Ahí está la zapata combinada trapezoidal. Otro tema muy importante es que consideremos la alternancia de cargas. Se dimensiona la zapata para el total de cargas y se obtiene un área tentativa. Como existe la posibilidad de que se produzca alternancia de cargas, se tiene que chequear las presiones para esta condición. Lo que ocurre generalmente es que el área inicial resulta insuficiente y tenemos que corregir el área para eliminar este defecto. ¿Qué significa esto? Que la carga viva puede variar. Entonces, nosotros trabajamos con 100 de carga viva, 100 de carga muerta, o sea, toda la carga viva, toda la carga muerta. Pero podría pasar que en una de las columnas solo tengamos el 50% de carga viva. No sabemos qué porcentaje. Se establece, se acepta que la alternancia sea con el 50% de carga viva en una y en la otra 100, o al revés, 100 en una y en la otra 50, o 50-50. Pero 50-50 realmente no tiene importancia porque simplemente ahí sí es mayor que el 100-100, no hay problema. Pero si variamos al 50% de carga viva en un caso o en el otro caso, entonces en vez de tener esto como reacción 100-100, lo que vamos a tener es, en este caso, si acá es 100, en este lado será esta, y si acá es 100, pues tendremos este caso. Y si la capacidad portante está dada por esta línea roja, en el caso de 100-100 cumple, pero en el caso de 50-100 y en el de 100-50 no cumple. Y tenemos que rediseñar la zapata, es decir, las dimensiones de la zapata. No aumentamos L, sino que aumentamos B, ya que al variar L podríamos variar el centro de gravedad. Otra alternativa es variar L manteniendo el centro de gravedad. Y con esta nueva área de la zapata se diseña el concreto. Es decir, funcionamiento, corte, flexión, todo lo que diseñamos. Y como les dije, se acepta la alternancia con 50%. Bien, hasta aquí vemos zapata combinada y vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que siempre les doy es para una zapata combinada con carga viva y carga muerta. La zapata tiene una columna 1 de 45 por 60, una columna 2 de 60 por 60, distancia entre ejes 4.875 y la distancia al centro de gravedad de la zapata no la conocemos. L1 es 4.875, F'6 es 210 kilos por centímetro cuadrado, Fy es 4200 kilos por centímetro cuadrado. Las dimensiones ya las mencioné y calculamos, bueno, no calculamos, en este caso ya nos dan el sigma neto, que es 2.84. Las cargas, las cargas muertas de la columna 1 es 80, la carga viva es 60, de la columna 2 es 115 la carga muerta y 90 la carga viva. La carga total de la columna 1 solo se suman, servicio. La carga total de la columna 2 es 205, la resultante 345. ¿Cómo hallamos el área de la zapata? Tenemos el área total y tenemos la capacidad portante neta. Por lo tanto, tenemos el área de la zapata que viene a ser 12.15. Recuerden ustedes que siempre se les podría dar aquí el sigma total y que tendrían que calcular el sigma neto.
X sub 0. ¿Cómo encontramos X sub 0? Desde la aplicación de la carga axial en la columna 1. Solamente sería la columna 2, que es 205 por la distancia, que es 4.875. Eso va a ser igual a la resultante por X sub 0, es decir, a 345 por X sub 0. Despejamos X sub 0, es igual a 290. ¿Cuánto vale esto de aquí? La mitad de 45, o sea, 22.5. Por lo tanto, L medios será X sub 0 más 0.225. L medios es 3.13. Si L medios es 3.13, la longitud total será 6.24. Y logro que el R esté en el centro de gravedad. Aquí está planteada la ecuación. La carga 2, que es 205 por 4.875 por Rx por X sub 0, y donde Rx es 345. Se despeja X sub 0, X sub 0 más la mitad de 45, o sea, en metros, 0.45, o sea, 0.225, tengo L medios. Multiplicado por 2 tengo L. Si yo tengo el L, que es 625, y ya tenía el A, que era 12.15, el B va a ser igual a 1.95. Una vez que yo tengo las dimensiones de la zapata, procedo a encontrar las cargas últimas. Para hallar las cargas últimas, pues simplemente se aplican los factores. Los factores los aplicamos en este caso y tenemos las cargas totales, que van a ser 80 por 1,40 más 1,70 por 60, 214. Y en el caso de acá, 115 por 1,40 más 1,70 por 90, 314. Y tenemos la carga última total, la resultante total. Con la resultante total, podemos encontrar la reacción del terreno, porque tenemos el sigma neto. Bien, entonces, teniendo la reacción del terreno, si la tenemos en el área y la multiplicamos por B, vamos a lograr tener la reacción distribuida en la longitud de la zapata combinada, en este caso 84.48. Si ya tenemos la reacción, que es 84.48, y tenemos la viga idealizada apoyada en estas dos articulaciones, aquí está, tenemos que resolver la viga y hallar el diagrama de fuerza cortante y hallar el diagrama de momento flector. Lo hallamos mediante las ecuaciones de la estática, cualquier método de estática, de resistencia a materiales que ustedes quieran aplicar. ¿Qué más? Bueno, en este caso se ha hallado y tenemos que el momento es 30.54, el momento negativo, el momento positivo 223.05, y además hemos encontrado que el cortante AD de la cara de la columna, ahí habría que probar en las dos columnas cuál es el mayor cortante y trabajamos con el más crítico. El BU es 101.66. Vamos en primer lugar a predimensionar el peralte para verificar el cortante como acción de viga y luego como acción de losa. Para zapatas combinadas tenemos esta expresión que nos permite predimensionar el cortante
que es H igual 0.11 L1 sobre raíz de QU. L1 es la distancia a ejes entre columnas y QU es la reacción del suelo última en kilos por centímetro cuadrado. Se aplica la fórmula y tenemos que H es 1.15. Considerando que el D va a ser igual a H menos 9, vamos a tener que D es igual a 1.06. ¿Por qué H menos 9? Porque tenemos 7.5 de recubrimiento, más la mitad del diámetro, entonces de manera aproximada decimos que H menos 9 es igual a D. Con esto nosotros ya sabemos pues que vamos a tener que verificar acción de viga y acción de losa. BU tiene que ser menor o igual a phi por V sub n, que es V sub c más V sub s, pero como no hay estribos, pues solamente VUD tiene que ser menor o igual que phi V sub c. Y bueno, ya sabemos que VUD del diagrama de fuerza cortante es igual a 101.66 y phi V sub c es 0.85 por 0.53 raíz de 210 por B, que es 1.85 por D, que es 106. Y esto es 134. 134 mayor que 101, perfecto. Cumple, no hay ningún problema. Como acción de viga, estamos bien. Y tampoco es que sea gran diferencia, o sea, no es un número muchísimo más grande, ¿no? Nos quedamos con esto y con ese peralte, cumple, acción, pasa, tranquilamente funciona. Si es que la zapata combinada actúa como una viga, funciona muy bien. ¿Y ahora qué pasa como losa? Como losa tenemos que trabajar, tendríamos que verificar para las dos áreas críticas. El V sub C, ya lo sabemos, es igual a 0.53 más 1.1 sobre beta por la raíz de F'C beta sub 0D, y el límite es 1.1 raíz de F'C beta sub 0D, donde beta sub 0 es el perímetro crítico y beta es el lado largo sobre el lado corto. Para la columna de la derecha, el beta sub c es 1 porque la columna es 0.60, es de 0.60 por 0.60. O sea, B sub c sería 0.60 entre 0.60, 1. El lado crítico, este es L crítico y este es B crítico. ¿Cuánto es? 60 más D medios más D medios. O sea, 60 más D medios. O sea, 60 más 106. 166. Y por acá lo mismo. 60 más D medios, o sea, 60 más D, 60 más 106, 166. Beta sub 0 será 166 por 4. 166 más 166 más 166 más 166. PU2, 314, ya lo habíamos calculado. QU es el Q en el área, 43.32. El área crítica es L crítico, es este L crítico por este B crítico. El área crítica es de 2.75 metros cuadrados y el VU es el PU2 menos el QU por el área crítica, 194.62. Calculamos el V sub C y con esta expresión calculamos y nos da 1.662.54 toneladas y calculamos el límite que nos da 1.121.96 toneladas. ¿Cuál tomo? El límite. ¿Por qué? Porque es menor, siempre el menor. 1.121.96. Ese es el, digamos, lo que resiste. Y phi por V sub C va a ser igual a 0.85 por esto, ¿no? Entonces nos da 953.66.
¿Y cuál era el VU? 192, cumple tranquilamente. ¿Qué pasa con la columna de la izquierda? La columna de la izquierda, pues tenemos el beta sub C ya no es 1, es 0,60 entre 0,45. El lado crítico es 45 más D medios. Y el B crítico sigue siendo 60 más D. El beta sub 0 es 2 veces el L crítico más el B crítico. Tenemos el P1, tenemos el área crítica, que es L crítico por B crítico, 98 por 166, 1.62 metros cuadrados. Tenemos el Q, que es 43, y el VU será P1 menos Q por el área crítica. Calculamos el V sub C. Perdón, que es 0,53 más 1.1 entre 1.33 por la raíz de F'C por el beta sub 0, que en este caso es 362 por D. Y también calculamos el límite, que nos da 500, en este caso 611 versus 753, nos quedamos con el 611 multiplicado por phi 519. ¿Cumple? Sí cumple, muy bien. 519 mayor que 143. Como acción de losa, funciona muy bien, no hay peligro de punzoneamiento. Como acción de viga, funciona muy bien. Siguiente paso, la flexión. Tenemos el momento positivo, 223, tenemos el momento negativo, que es 30, y sabemos que lo vamos a diseñar como zapata, como una sección rectangular simplemente reforzada. Tenemos los resultados del acero. 61.37, yo lo tengo en unas hojitas de cálculo. Perdón, no. Lo tengo en unas hojitas de cálculo, habría que verificarlo. A ver si lo puedo verificar ahora mismo para ustedes. Un momentito, por favor. Un momentito. Vamos a verificarlo en este momento. Vamos a verificar en este momento. Voy a guardarlo de una vez para que ustedes puedan luego en sus casas trabajarlo, hacerlo y verificar lo que estamos haciendo. Concreto, armado 2, ejemplos, cálculo de momento flector, zapata combinada. Bien, para la zapata combinada vamos a para la zapata combinada vamos a repasar los datos. Tenemos que el F'C es 210, el acero es grado 60 y vamos a la sección, en este caso va a ser 195, si no me equivoco, 1.95, un momentito por favor, el D es 106 y la longitud, un momento, 1.95, correcto. Bien, lo voy a copiar mejor, acá. Vamos a copiarlo aquí. Listo, para no estar pasando de una hoja a otra. Bien. La 195 la base. El peralte es 106. Perdón, no. Esto era 115. Y esto es 9. Vamos a dejarlo con 9. Era 106. Bien.
y el momento que tenemos es, un momentito, 223.05. 223.05. Y tenemos 57.56. Vamos a cambiarle acá. 57.56. Verificamos el acero mínimo, que es 49.92. ¿Qué pasa con el 30.54? Lo voy a replicar para el otro acero. Y acá es 30.54. 30.54 a 7.66, pero yo tengo que trabajar con el acero mínimo, que es 49.92. Y está con 49.92. En consecuencia, reparto el acero. Tenemos, 223.05, correcto. Tenemos 195 y 106 el H. Un momentito, por favor, por si acaso lo voy a revisar. El H es 106, 115 y el B es 195. Es 195, 115, 210, 223, 57.56. 12 fierros de 1 pulgada, salen 12 fierros de 1 pulgada, porque son 5 por 12, 60. 60 y necesitamos 57.56, perfecto. La respuesta es 12 fierros de 1 pulgada. Y acá necesitamos, son 50, necesitamos 5 fierros de 1 pulgada. No, necesitamos 10 fierros de 1 pulgada, porque es 10 por 5, 50. Es el acero mínimo. Con esto tenemos ya el acero que va en la parte inferior y el acero que va en la parte superior. Los esfuerzos de aplastamiento. Tenemos que chequear el aplastamiento. Vamos a chequear el aplastamiento de la columna 1 y de la zapata de la columna 1. La carga última es 214. Columna 1, la carga última es 214. El P sub NB es 0,85 por F'C por el área de la columna y multiplicado por el Phi. Tenemos el Phi P sub NB, PU 214 menor que Phi P sub NB, menor que 337, correcto. No hay ningún problema con aplastamiento de columna. Ahora, para la zapata de la columna 1, el PU en este caso sigue siendo 214, el área de la columna es, más 0.45 más 0.6, 0.27 y hallamos el área 2, que es el área equivalente de zapata. X sub 0 es el menor valor, que es 1.95, y hallamos el B', que en este caso sería C37 por C10. Un minuto, por favor. C37, el 1.95 por el 0.45. Aplicamos X sub 0 por A sobre B. Lo que es 1.95 por A, que es 0.45, sobre B, 0.60. ¿Cuánto es B'? 1.4625. El área de la zapata es igual a el B' por el X sub 0, 2.85. La raíz
la raíz de A2 sobre A1 da 3.25. Por lo tanto, recuerden, el límite es 2. ¿Cuánto es el área de la zapata? Ya viene a ser 2 por 0.27. ¿Qué pasaría si la raíz es 1.95? Pues multiplico 1.95 por el área de la columna. Pero en este caso salió 3.25. Yo ya no puedo multiplicar por 3.25. Mi límite es 2. 2 por 0.27, 0.54. Con esto hallo el P sub NB, que es 0.85 por el 0.54 minuto por el área, a ver, por 2 veces el área de la columna. Y por el C5, que en este caso es el F'C. P sub NB va a ser phi por 0.85 por F'C y en este caso por 2 veces el área de la columna. Aquí ya está con el phi, es 674, cumple sí, obviamente, porque es mayor que 214. Bien, hasta aquí tenemos el diseño de la zapata combinada en esta dirección. Y en la otra dirección se diseña como una zapata aislada. Y nada más. Eso sería todo. En realidad es bastante sencillo. ¿Cómo se complica? Se complica cuando hay un sismo. Si no tienen el sismo, se sigue este procedimiento. Se completa con el diseño en la otra dirección y se termina. Pero si tenemos un sismo, pues ahí sí es un poquito más complicado porque tenemos que trabajar con las 5 combinaciones, tenemos que hacer los 5 diagramas y incluso para predimensionar tenemos que seguir todo el procedimiento con los 3 casos de cargas de servicio con sismo. Bien, hasta ahí nomás. Muchas gracias por su atención. Todas las preguntas que quieran pueden escribirlas al WhatsApp. Gracias.